Charlie Chaplin no fue solo uno de los mayores genios de la historia del cine, fue una de las mentes más creativas del siglo XX, capaz de transformar sufrimiento en arte, dolor en humor y adversidad en triunfo. Su personaje, Charlotte, se convirtió en sinónimo de resistencia humana, esperanza y ligereza incluso en tiempos oscuros. Pero detrás de aquel bombín, zapatos grandes y andar torpe, había una psique compleja, marcada por traumas profundos, resiliencia extrema y una visión única del mundo. En este video, vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Chaplin, analizar sus palabras, actitudes e historias personales, y entender qué características mentales y emocionales lo hicieron tan singular. Usaremos conceptos modernos de la psicología, como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de superioridad/inferioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Chaplin fue mucho más que un artista genial, fue un ejemplo humano de persistencia, sensibilidad y autoconocimiento. Al final, vas a descubrir cómo esas mismas cualidades pueden estar dentro de ti también. Y prepárate, este no es solo un video sobre cine, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia difícil y el génesis de Charlotte, la fuerza de la superación emocional. Nacido en Londres en 1889, Charlie Chaplin creció en un ambiente extremadamente difícil. Hijo de padres separados y artistas pobres, vivió en la miseria desde niño, pasando hambre, viviendo en asilos y enfrentando la ausencia paterna. Su madre, Hannah Harriet Pedlin Gill, tuvo episodios graves de inestabilidad mental y llegó a ser internada en manicomios. Esa infancia caótica podría haber llevado a Chaplin al colapso emocional, pero, en cambio, se convirtió en el combustible para su talento creativo. Usó el sufrimiento como fuente de inspiración, lo que hoy llamamos sublimación emocional, la capacidad de transformar dolor en creación productiva. Chaplin aprendió temprano a lidiar con la realidad de forma diferente, veía el mundo con ojos de comediante, pero sentía con alma de poeta. Eso le permitió sobrevivir a la pobreza y construir una carrera internacional sin precedentes. Su historia nos enseña que nuestro origen no define nuestro destino, puede influenciarlo, pero quien escribe el resto somos nosotros. Él mismo dijo, la vida es un drama lleno de ironías, pero me corresponde a mí decidir cómo interpretarlo. Esta frase refleja una mentalidad de crecimiento rara, aquella que ve limitaciones como oportunidades de reinvención. Además, Chaplin demostraba un alto grado de inteligencia emocional. Aún sin tener acceso a educación formal o recursos financieros, sabía leer personas, captar matices sociales y traducirlos en gestos universales. Su famoso andar torpe y sonrisa triste eran reflejos de su propia historia, no fingía emoción, la vivía y la compartía. En términos psicológicos, eso es increíblemente poderoso, veía el arte como herramienta de comunicación emocional. Su éxito inicial en el circo y luego en el teatro inglés muestra que tenía algo que iba más allá del talento técnico, tenía sentido de conexión humana. Su historia nos invita a reflexionar, ¿cuántas veces nuestras propias dificultades fueron ignoradas o subestimadas? ¿Y si son precisamente lo que necesitamos para crear algo único? Chaplin nos muestra que el humor puede ser el puente entre dolor y esperanza, y que superar el pasado no siempre significa olvidarlo, a veces significa usarlo con propósito. Rasgos de personalidad, curiosidad, sensibilidad y el arquetipo del payaso. Al mirar a Chaplin, vemos a alguien profundamente influenciado por el arquetipo del payaso, según Carl Jung, aquel que usa el absurdo y lo ridículo para iluminar verdades humanas. Este arquetipo permite que los débiles parezcan fuertes, los tristes parezcan graciosos y los marginados parezcan protagonistas. Chaplin encarnó esa figura no solo artísticamente, sino existencialmente. Era curioso, observador y altamente sensible a las dinámicas sociales. Esas características son parte del rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Se movía por la búsqueda de significado, no solo por fama o dinero. Eso explica por qué siempre rechazó papeles que no tuvieran trasfondo humano o social. Sus películas, incluso mudas, tenían alma. Hablaban de exclusión, amor, injusticia y redención, temas que conocía bien. Su persistencia ante rechazos,
Su habilidad para improvisar y su obsesión por detalles muestran una mentalidad de crecimiento típica de quien entiende que el talento se refina con tiempo, práctica y pasión. No nacía con todas las respuestas, las buscaba con paciencia. Una característica marcante de Chaplin era su capacidad de conectar emoción y expresión corporal. No necesitaba palabras para transmitir sentimientos, bastaba una mirada, un movimiento o un silencio calculado. Eso revela un alto nivel de inteligencia emocional, especialmente en el área de la empatía y expresividad emocional. Sin embargo, Chaplin también cargaba marcas de trauma. Temía las críticas, evitaba la exposición personal y mantenía cierta distancia emocional en sus relaciones. Eso puede interpretarse como un mecanismo de defensa saludable, protegerse del mundo mientras se expresa en él. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que sus orígenes sugerían. Su personalidad mezclaba pasión artística con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado y comprendido por millones. Era capaz de hablar con la élite y tocar el corazón de los excluidos. Eso revela una habilidad rara de navegar diferentes realidades emocionales. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para mostrar vulnerabilidad a través de la máscara de la risa. Motivaciones inconscientes, buscar la risa como metáfora de libertad. ¿Qué realmente impulsaba a Chaplin? No era dinero ni gloria. Era algo más profundo, la búsqueda de libertad y reconocimiento humano. Decía, no quiero ser rico. Quiero que todos entiendan lo que siento. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de comunicar, independientemente de recompensas externas. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Chaplin representa el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, lo que puede explicar su búsqueda constante por aceptación emocional. Sus cartas personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si consigo hacer sonreír a alguien, ya hice mi parte. Eso muestra una visión casi misionera de su arte, algo que lo ayudó a mantener el foco incluso después de pérdidas familiares y fracasos románticos. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme frente a la crítica y el aislamiento. Cuando Hollywood intentó silenciarlo durante el periodo del macartismo, respondió con películas y discursos silenciosos, pero elocuentes. Eso es lo que llamamos resiliencia emocional. Aún siendo investigado, acusado de comunismo y expulsado de Estados Unidos, nunca dejó de crear. Chaplin no internalizaba los ataques como fracaso, los veía como momentos de ajuste y renovación. Eso es lo que hoy llamamos reestructuración cognitiva, la habilidad de reinterpretar eventos negativos como parte del proceso creativo. Además, mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Solía grabar escenas múltiples veces, hasta sentir que capturaba la emoción correcta. Ese cuidado extremo con el sentimiento ajeno revela un sentido inusual de sensibilidad emocional, algo que lo conectaba profundamente con el público. Su historia nos enseña que el verdadero arte viene del corazón, y que equivocarse es parte del proceso de innovación. Pero también nos alerta sobre la importancia de compartir nuestra verdad con personas de confianza, pues, a veces, el exceso de individualismo puede generar soledad. Chaplin vivió eso intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de las metas y los aplausos? Patrones de comportamiento, persistencia, control y disciplina consciente. Chaplin tenía una rutina meticulosa. Se despertaba temprano, revisaba guiones, filmaba repetidamente y estudiaba cada expresión facial antes de dar por terminada una escena. Era un perfeccionista extremo, y eso no venía de presión externa, venía de dentro. Quería que cada movimiento contara, que cada escena respirara significado. Podemos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar el tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder la ligereza del espíritu. En una entrevista, declaró, soy un trabajador arduo, pero lo hago porque amo lo que veo en el espejo del público. Eso ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de validación externa.
Estaba ligado a la psicodinámica de la conexión humana, quería que las personas se sintieran vistas. Sin embargo, Chaplin también mostraba cierta rigidez mental. Solía dirigir, producir, actuar y editar sus propias películas, algo que le garantizaba control total, pero lo alejaba de colaboradores importantes. Eso puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de inferioridad consciente aparecía en momentos de gran presión. En una carta de 1916, confesó: "A veces pienso que solo soy un impostor, que algún día descubrirán que no soy tan bueno como dicen". Eso muestra que, detrás de la genialidad, existía fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía grabando, editando y reinventándose. Eso es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Chaplin no era solo un actor, era un investigador de sí mismo, que veía el escenario como laboratorio. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y eso nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quien ve las películas mudas de Chaplin pronto percibe esto. Hablaba sin palabras, pero transmitía pasión. Era alguien que veía el mundo con ojos de soñador y manos de artesano. Y eso es lo que lo hace fascinante no solo como artista, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, como Chaplin enfrentaba críticas y fracasos. Chaplin vivió en un periodo de cambios culturales y políticos intensos, especialmente durante el auge del cine sonoro y el advenimiento del macartismo. Ser criticado públicamente, ridiculizado por los medios y comparado con rivales exigía un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando se estrenó Luces de la Ciudad 1931, sabía que el mundo esperaba una película con diálogos, ya que el cine sonoro dominaba las salas de proyección. Aún así, mantuvo el estilo mudo. Dijo: "La risa no necesita palabras. El dolor tampoco". Eso revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Sin embargo, Chaplin también internalizaba derrotas. Tras la polémica sobre su supuesto comunismo, entró en depresión y llegó a abandonar proyectos temporalmente. Eso muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades. Un ejemplo: rechazó participar en festivales de cine durante décadas, diciendo que "no necesito medallas. Necesito paz y tranquilidad para continuar mi trabajo". Esta frase refleja una mezcla de orgullo artístico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un precio alto por eso. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en escenas memorables. Pero, al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo con el peso de su genialidad. Eso nos invita a reflexionar: ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Chaplin necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca lo más profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el bufón, el artífice y el rebelde silencioso. Detrás de la figura de Chaplin, había una poderosa combinación de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba el arquetipo del bufón, aquel que usa el humor para decir verdades que el mundo prefiere callar. También era un artífice, alguien que amaba crear con sus propias manos y ver sus ideas tomar forma física. Y, finalmente, era un rebelde silencioso, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de enfrentar la vida. Chaplin no veía el cine como negocio, sino como misión. En una conferencia, afirmó: "La risa es la mejor manera de decir estoy aquí, punto". Eso es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija,
La veía como mutable, maleable, llena de posibilidades. Esa visión, aliada a su creatividad e introspección, lo posicionó como ejemplo de que pensar diferente no es defecto, sino don, siempre que esté bien dirigido. Además, Chaplin tenía un fuerte sentido de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba para servir a la humanidad con sus historias. Eso lo diferencia de muchos artistas que buscaban notoriedad. Quería compartir la condición humana, incluso sin retorno financiero. Y eso lo hace no solo un modelo artístico, sino un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo varios matrimonios, hijos distantes y amigos que lo juzgaban excéntrico. Se lo conocía por caminar solo en hoteles, revisar escenas durante horas y hablar consigo mismo durante grabaciones. Eso puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quien vive en tensión creativa constante. Chaplin nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea necesario aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Chaplin? Chaplin nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes que reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver el arte como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede venir en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando guiada por propósito, es virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Chaplin no encajaba en las normas del sistema hollywoodense de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiado las reglas, quizás nunca habría imaginado a un mendigo bailando con un panadero o a un vagabundo enamorándose de una florista ciega. Claro, también tenía sombras. Le costaba manejar relaciones, aceptar feedback y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y eso es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicar esto a nuestra vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas tener todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el foco sin perder ligereza. Y, finalmente, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Chaplin nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que mueve nuestro corazón. Vivió buscando risas, pero quizás el combustible real fue el deseo de comprender a la humanidad y su lugar en ella. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Chaplin nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexión final. ¿Qué Chaplin vive dentro de ti? Charlie Chaplin nos dejó un legado mayor que películas y personajes. Nos enseñó que la mente humana puede rediseñar la realidad, si tiene el coraje de pensar de forma diferente. No fue perfecto, ni libre de conflictos. Pero, aún así, nos inspira a buscar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Entonces, te pregunto, ¿qué Chaplin vive dentro de ti? ¿El bufón que cuestiona sistemas? ¿El artífice que crea con manos sucias de intentos? ¿O el rebelde que, a veces, se encierra para proteger su arte? Independientemente de cuál de estas facetas resuene más en ti, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo comenzando por cambiar cómo ves tu propia mente. Chaplin nos recuerda que nuestro mayor laboratorio es nuestro pensamiento, y que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros. Como él mismo dijo, para ser un hombre feliz, basta con ser sencillo. Quizás lo mejor que podamos hacer es vivir con presencia, curiosidad y coraje para seguir nuestras propias verdades, incluso si el mundo aún no está listo para entenderlas. Y entonces, ¿qué puedes aprender de Chaplin?
Como él, tienes la capacidad de cuestionar, persistir, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no entiende. Y tal vez, como él, lleves dentro no solo a un gran pensador, sino a un gran ser humano. Gracias por vernos. Déjanos en los comentarios, ¿qué lección de Chaplin te tocó más? Hasta la próxima.